tema que quiero con usted compartir esta mañana: vida de seguridad y evidencia por la fe. Vida de seguridad y evidencia por la fe. La sustancia segura de la fe. La vida que Dios trajo para nosotros es una vida segura y es una vida de evidencia. Diga conmigo: una vida segura y una vida que da evidencia. Esa es la vida que se nos dio. No es que nosotros lo producimos, es el regalo de Dios para nosotros. Una vida segura y una vida de evidencia. Porque Dios nos llamó a esa vida superior. No te conformes con vivir una vida inferior. No te conformes con vivir una vida triste. No te conformes con vivir una vida tambaleante. Porque tambaleante es el sistema. ¿Por qué te conformas con vivir una vida de angustia, de ansiedad? Cuando la vida, según Hebreos, a la que fuimos llamados, es una vida superior. Es una vida que vence. Es una vida que conquista. Hermanos, es una vida que cierra la boca a los leones. Es una vida que tapa y calla y avergüenza al altivo, pero que levanta y exalta a aquellos que toman y abrazan esta vida. Porque la pregunta que podríamos hacernos para reflexionar es: ¿será que Dios, habiéndonos salvado, nos dejó para que nosotros por nuestros propios medios tratemos de descifrar la vida y que por nuestros propios medios veamos cómo podemos vencer? ¿Será que Dios nos salva para que nosotros aquí tratemos y luchemos para ver cómo le hacemos para sobrevivir? ¿Será que Dios nos salva para eso? Cuando Dios salva, Dios provee todo lo que necesitas para perseverar y para vencer. Hermanos, repito esto porque esta es la mentira, esta es la verdad que debe echar la mentira que hemos abrazado. Cuando Dios salva, Dios da lo que tú necesitas para perseverar y para vencer. No es de nosotros que tenemos que aquí vernos, bueno, vamos a ver cómo le hacemos para sobrevivir. A ver, vamos a ver un domingo más, una semana más para ver cómo alcanzamos a llegar. Dios proveyó todo. ¿Qué fue lo que proveyó? Y de eso se trata este mensaje. Que usted vea qué fue lo que Él dio para que venzamos y para que perseveremos. La carta a los Hebreos se encarga de que comprendamos que Dios nos dio la fe como el don, como el regalo por el cual alcanzamos el propósito divino. ¿Qué fue lo que Dios nos entregó? Se nos dio la fe de Cristo. Y yo sé que para usted ese término puede ser un término común o que lo ha escuchado mucho, pero ha sido mi oración que usted a través de este mensaje derribe toda idea falsa y todo argumento acerca de la fe y que usted entienda la fe no como una simple creencia, porque vamos a ver hoy que la fe no es una simple creencia. La fe, hermanos, en términos definitivos, es el don que da Dios para que nosotros seamos exitosos en su propósito. Nadie será exitoso sin la fe de Cristo. Por lo tanto, debemos conocer cómo opera y cómo trabaja, porque Él proveyó todo. Ahora, ¿para qué fuimos llamados? Recordemos por un instante, ¿para qué fuimos llamados? A ser la manifestación de Cristo. Se resuelven las preguntas existenciales y toda pregunta, toda conjetura acerca del futuro, acerca de nuestro destino, cuando entendemos esta verdad. Hermanos, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué existimos? La respuesta tajante, firme, contundente: para ser la evidencia de Cristo, para ser la manifestación de Cristo. ¿Quién es Cristo?
Cristo es el nuevo hombre sobre la tierra. Cristo es el nuevo hombre caminando sobre la tierra. La raza humana no pudo cumplir el plan divino de llenar la tierra de la gloria de Dios. Entonces, esa raza humana falla, pero hay una nueva raza humana que es el nuevo hombre en Cristo Jesús. Ese nuevo hombre, Cristo, sí trae gloria y llena la tierra de la gloria del Padre. Cristo. Por lo tanto, ¿para qué fuimos salvados? Para ser Cristo sobre la tierra. La iglesia es Cristo sobre la tierra, cumpliendo el plan y el designio eterno. Llenar la tierra de su gloria. ¿Para qué estamos aquí? ¿O para qué fuimos salvados? ¿Para escapar? ¿Para sobrevivir? No, estamos aquí para llenar la tierra de su gloria, para mostrar a Dios. Y la iglesia es quien cumple ese llamado. Hermanos, una humanidad en Cristo que camina en dependencia de Dios y lo expresa, llenando la tierra de su naturaleza. Lo dice Romanos 8, 28 y 29. Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Hay un propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó. Predestinó significa previamente, anteriormente. Él trazó un destino para nosotros. ¿Cuál es ese destino? Ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hermanos, estamos aquí para mostrar y cargar la imagen de su Hijo. ¿Por qué el mandamiento dice no te harás imagen? Porque nosotros fuimos llamados a ser la imagen de Dios. Yo no necesito hacerme una imagen de Dios. Yo necesito ponerme de acuerdo con Dios y nos volvemos la imagen de su Hijo sobre la tierra. Tenemos la imagen en Cristo de Dios. Cargamos la imagen de Dios. Llevamos la imagen de Dios. Tú vas a tu casa y llega la imagen de Dios. Y llenamos de su gloria esa casa. Donde vamos, llevamos la imagen de Dios. Esa es la salvación. Para eso fuimos salvados. Para que tú vayas a tu trabajo y en tu trabajo tú portas la imagen de Dios. Porque para eso fuimos predestinados. El Espíritu Santo, a través de la carta a los Hebreos, nos hace el llamado de abrazar Cristo superior. Si lo hacemos, estamos demostrando que somos de Él. La perseverancia es fruto de considerar a Jesús. ¿Qué es considerar a Jesús? Darle honor, reconocimiento. Él tiene la prioridad en mi vida. Él tiene la prioridad en mi agenda. Él tiene la prioridad en mi día. Es Cristo. Al hacerlo, entonces, Dios nos fortalece con la gracia y la misericordia para el propósito y el llamado. Tú no tienes que producir fuerza, pero lo que sí tienes que hacer es hacer a Cristo superior y milagrosamente vas a ser lleno de fuerza. Los que esperan en Jehová tienen nuevas fuerzas. Es cuando tú haces a Dios primero, cuando tú lo haces a Dios supremo, relevante, que entonces tu vida es infundida de fuerzas y no se trata de la edad. Dice Salmo 92, aún los ancianos darán fruto. Los ancianos que son por naturaleza estériles, ya un anciano no puede producir vida, pero dice aún en la vejez fructificarán. Porque se trata de hacer a Cristo superior y Él te llena de fuerzas. Caleb, 80 años tenía Caleb cuando recordó la promesa que Dios le había dado por medio de Moisés de conquistar Hebrón. Y le dice Caleb a Josué, dame ese monte porque es lo que Dios me prometió. 80 años, un hombre que debería estar ya, según el mundo, pensando
en descansar, débil. Pero ¿qué es lo que hace que un hombre a los 80 años de edad se sienta fuerte? Para luchar con los gigantes, porque los gigantes estaban apoderados de ese monte. La raza de los gigantes. Un corazón que hace a Cristo superior. Un corazón que hace a Cristo preeminente es lo que hará que tus fuerzas se renueven. Tus fuerzas se renovarán. No comas el cuento de la edad. Nuestro hombre interior, que es el que dirige lo exterior, se rejuvenece, se renueva día tras día. Hermanos, ahora, ¿cómo hacemos a Cristo superior? Esa es la pregunta. Porque hacerlo a Cristo superior nos llena de la gracia y la misericordia oportuna. ¿Cómo hacemos a Cristo superior? La respuesta es la fe. Pero no la fe como una simple creencia. La fe entendida como una sustancia espiritual. Palabra clave para definir la fe en esta mañana. La fe no es una simple creencia. La fe es una sustancia divina. Esto tenemos que sacar de nuestra mente esta mentira de la fe como sí, yo creo. No, eso no es la fe. La fe es la naturaleza divina de Dios, la sustancia divina de Dios, que Dios concede. Dios concede la fe. La fe no es de todos. La fe es de aquellos a quienes Dios se la da. Porque la fe es una naturaleza, es una sustancia. Y es uno de los más grandes regalos del nuevo nacimiento. ¿Cómo recibimos ese don precioso, maravilloso? En el nuevo nacimiento. Todo aquel que nace de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Es el milagro que Dios produce por la palabra y el Espíritu para la regeneración. Cuando tú te das cuenta que de un momento a otro tus prioridades cambiaron, tu amor por Dios cambió, ahora ya no eres indiferente a Dios y has empezado a ver una obra de Dios en tu vida. Entonces se trata del nuevo nacimiento. ¿Qué viene en el nuevo nacimiento? El regalo, el paquete que trae el nuevo nacimiento. Una sustancia divina llamada fe. Tú naciste para la vida de fe. El nuevo nacimiento es que se te dio la vida de la fe, la sustancia de la fe. ¿Qué es fe, hermanos? Fe es el poder para responder a Dios y recibir todo de Él. La fe es lo que te capacita, es esa sustancia que Dios por su Espíritu ha puesto en ti y ahora tú puedes responder a Dios y puedes recibir todo lo que es de Dios. Hermanos, no hay forma de participar de lo de Dios, su gracia, su poder, su misericordia, sin el don, sin el regalo de la fe. Hermanos, fe es la sustancia de Dios que nos da una vida de seguridad y una vida de evidencia. En medio de lo medroso del sistema, el sistema tambaleante, el sistema inseguro, el sistema sin certeza de lo que vendrá, en medio de tiempos sombríos, difíciles, en pocos días, una nueva elección de autoridades. Humanamente hablando, no sabemos lo que vendrá. Pero ¿sabes qué? El don de la fe nos da una vida de seguridad y de evidencia. A pesar del tiempo que nos toque vivir. A pesar de los momentos que vivamos. Pero no es a modo de resignación. Es a modo de victoria. Porque aun cuando las tinieblas parezcan tomar lugar sobre Egipto, en Gosén hay luz, hay victoria y se acerca la liberación. Es en lo negro y en lo oscuro de la situación y del panorama que la iglesia es una evidencia de seguridad.
que las familias tenemos seguridad. Y aunque parezca que todo, Habacuc dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo es la pregunta? El resumen de Habacuc, de la profecía de Habacuc es, ¿hasta cuándo, Señor? Es la pregunta que hace el profeta diciendo, Señor, los tiempos son sombríos, la situación es difícil, ¿cómo le hacemos? Pero Dios le dice a Habacuc, Habacuc, el justo por la fe vivirá. Y entonces Habacuc empieza a cobrar una esperanza. Sí, Señor, aunque todo esté oscuro, aunque todo esté sombrío, yo me gozaré en ti, Señor. Porque la fe te da seguridad a pesar de que las vides no produzcan fruto, a pesar de que las situaciones no luzcan de lo mejor. Nosotros tenemos seguridad y evidencia. Y hay una seguridad y evidencia que estoy seguro en la fe de Cristo. Estoy seguro. Y esta es mi seguridad de que Dios avivará y está avivando su obra en medio nuestro y en medio de nuestra nación. Y yo sé que Dios está levantando una generación de la fe de Cristo. Dios está levantando un pueblo entendido en lo que Dios les ha dado para la vida de victoria y de conquista. ¿Por qué? No porque tenemos buena motivación, porque hemos recibido nada más, nada menos que la fe de Cristo. Y es una seguridad. Es una seguridad. Dios está avivando su obra en medio de los tiempos. Dios está despertando un remanente en medio de los tiempos difíciles que vivimos. Un pueblo que le ama a Dios. Dios le dice al profeta Sofonías, dejaré en medio de ti un pueblo humilde. ¿Qué es un pueblo humilde? Un pueblo que depende de mí. Y esa es la obra que Dios está haciendo en estos tiempos. Yo me gozo al ver jóvenes, señoritas, niños rindiendo sus vidas a Dios, padres tomando la decisión. No vamos a tomar decisiones por circunstancias, sino que vamos a ser intencionales en nuestros hijos, en que nuestros hijos amen y teman y sirvan a Dios, y que a través de nuestras vidas como padres ellos conozcan al Señor. Ese es el avivamiento. ¿Qué es el avivamiento? ¿Bulla? ¿Conciertos? No, el avivamiento es gente regresando a Dios como su supremo bien. Cuando tú veas un corazón regresando a Dios como su supremo bien, esa es una semilla de avivamiento. Ese es el avivamiento. Cuando regresamos a Cristo. Y ese es el regalo. Entendamos, la fe no es algo que se puede producir. Hermanos amados, la fe no la puedes producir. Porque no la das tú, no la doy yo, no la producimos. La fe es un regalo que viene de Dios. Hebreos 12:2 declara que Jesús es el autor y perfeccionador de la fe. ¿Quién nos dijo que podíamos producir fe? No podemos producir fe, la recibimos. La fe, ¿por qué? Porque Jesús es el autor de la fe. Dios la concede como regalo y es por medio de ella que respondemos a la salvación. Tú no crees para ser salvo, tú fuiste salvado para creer. Hay una gran diferencia y es vital esta diferencia para entender, mis hermanos, el don de la fe. Fuimos resucitados y se nos dio como regalo la fe para creer a Dios. Efesios 2:8 dice, por gracia han sido salvados por medio de la fe, y esto no de ustedes, sino que es don de Dios. Demos gracias a Dios por su don. Es su regalo y tú lo tienes. Si tú has rendido tu vida, si tú te has arrepentido y le has entregado tu vida a Cristo, es tu regalo. Es tu don. Abrázalo, porque vas a ver lo que este don produce. Dios es el que da la fe y por esta capacidad se nos permite responder a Dios. Todo lo que es de Dios se accede, de hecho, por la fe. Participamos de su bien, todo el bien de Dios, por medio de esa sustancia que es la fe. Sin ella no podríamos alcanzar absolutamente nada.
pero por ella lo alcanzamos todo. ¡Wow! Hermanos, es por la fe que tú alcanzas el destino de Dios. No es por tu inteligencia, no es por tu sabiduría ni por tu sagacidad. Es por la fe que tú tienes el poder para alcanzar el destino de Dios. Hermanos, hoy meditábamos con la clase de fundamentos. Dice Dios, el sabio hágase ignorante. Wow. El que cree que sabe, el inteligente, vuélvase como el que no sabe nada. Porque al que no sabe, Dios le enseñará. Porque no depende de mi inteligencia ni mi sagacidad. Depende de que si yo sé ejercitar el don de la fe, la sustancia de la fe. Hermanos, por eso hay que dar gracias a Dios por este don. ¿Tú has dado gracias por el don de la fe? Gracias por darme la sustancia de la fe, la sustancia espiritual por medio de la cual puedo acceder a todas tus promesas, Señor, a todo tu destino. Por lo tanto, nuestra tarea no es producirla, pero nuestra tarea sí es conocer cómo opera, cómo ejercitamos esta fe, porque del ejercicio de la fe depende todo. Jóvenes que me escuchan, tu futuro depende del ejercicio de la fe. Tu destino, tus sueños, ¿de qué dependen? Del destino de la fe, del ejercicio de la fe. Si tú entiendes, si tú sabes ejercitar la fe, Dios te concederá las peticiones de tu corazón. Dios concederá los anhelos, los deseos. Para eso tenemos que aprender a ejercitar la fe de Dios. Tus sueños son por la fe. Tu futuro es por la fe. Tu matrimonio es por la fe. Tu familia es por la fe. Tu descendencia por la fe. Israel no conoció cómo operar en este don. Y dice Hebreos 4:2 que esto les impidió entrar en el reposo de Dios. Hebreos 4:2 dice, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó, por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. La buena noticia para ellos era un reposo en la tierra prometida. No lo alcanzaron por no saber ejercitar la fe. Hay un destino glorioso, joven, de Dios para ti. Señorita, hay un destino glorioso de Dios para ti. Y es solo si tú aprendes a operar en la fe que alcanzas ese destino. Dios lo ha dicho. Ellos no entraron porque no ejercitaron la fe. Porque es por la fe que obtienes entrada a los beneficios que Dios ha hecho disponible en Cristo. La fe activa todas las promesas de Dios en Cristo. ¿Cómo se activan las promesas? Todas las promesas de Dios en Cristo son ya una realidad. Cuando leas una promesa en la palabra, yo tengo la costumbre, cuando leo en la aplicación de la Biblia, yo tengo código de colores para subrayar, resaltar los diferentes temas. Y cada vez que veo promesas, aparte también decisiones por Dios, decisiones de eternidad, también lo hago con el mismo color, los resalto con color verde. Color verde, resalto todo lo que tiene que ver con promesas. Ahora, el ejercicio que tenemos que hacer cuando usted encuentre una promesa es decir, gracias porque en Cristo ya está. Todas las promesas de Dios en Cristo son sí y son amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque no es ya en la fe cree que esto ya fue provisto. Y aunque en la realidad natural, porque hay que ser claros en esto, en la realidad natural todavía no acontece, pero Señor, la fe llama lo que está en la realidad espiritual, lo que ya Cristo terminó, lo que en Cristo ya es amén, sí, verdad. Yo llamo por la fe a la realidad natural lo que ya está hecho en la realidad espiritual. La fe llama. Por eso, hermanos, la fe activa
todas las promesas de Dios. Busca las promesas para decir, Señor, gracias porque en Cristo ya están. En Cristo tus promesas son un hecho. Gracias, Señor. Hermanos, por la fe es que participas de la restauración de tu matrimonio. Si tu matrimonio está pasando por crisis, hermano, aprende la fe. Aprende a ejercitar la fe, porque es por la fe que está la restauración de tu matrimonio. La restauración de tu esposo, de tu cónyuge. Es por la fe que puedes participar de la restauración de tus hijos. Tus hijos necesitan ser restaurados por Dios. Bueno, por la fe tú participas de esa restauración en tus hijos. ¡Qué maravilloso! Es por la fe que tengo una vida asegurada en la confianza de Dios. ¿Cómo caminamos todos los días? No asustados, no temerosos. Todos los días caminamos seguros. Por la fe. La fe te da, recuerda, es una sustancia de seguridad. Esto se va a entender mucho más dentro de un momento. Pero hermano amado, aprende. Si tú entiendes la fe, tú no vas a vivir con temores. No vas a vivir medroso. Hoy, ¿qué pasará? Es que la crisis, es que el sistema, es que la enfermedad, es que el doctor. No, tú vives seguro, aún en medio de la adversidad. Aún cuando viene un diagnóstico fatal, tú estás seguro por el don de la fe. Por el don de la fe. Es por la fe que puedo caminar seguro por la calle. No caminamos con miedo. Estamos en mes de vacaciones, tiempo de vacaciones. Salga, pasee y no se deje, no le crea al sistema visible. Créale a la realidad invisible, pero cierta, real, verdadera. Que no se vea no significa que no existe. Hay muchas cosas que sabemos que están, pero no las hemos visto. ¿Sabe que el sol, qué lindo el día, veo afuera soleado, pero ¿sabe usted que la luna está allí? Aunque no la veamos. Las realidades de Dios están allí, aunque tú no las veas. Pero la fe ve lo que ya en Cristo está hecho. ¿Entendemos, hermanos? Por eso es que puedo salir por la calle, vamos a Guayaquil, vamos a donde sea, vamos a la playa, seguros. No estamos con miedo. El miedo es de Egipto, no es de Israel. Nosotros no caminamos en miedo. Dice, caerán a tu lado 1000, a tu derecha 10,000, pero a ti no llegarán. Porque a sus ángeles mandará. ¿Tú sabías que Dios no podía tocar a Job? Gloria al Señor. Dios no podía Satanás no podía tocar a Job. Satanás tenía que pedirle permiso a Dios para poder tocar a Job. ¿Sabes por qué? Porque Dios puso un cerco de protección alrededor de Job. Viene Satanás y le dice a Dios, tú has puesto un cerco alrededor de él, es imposible tocarlo a menos que tú lo permitas. ¡Wow! ¿Sabes que Dios ha colocado un cerco alrededor de su pueblo? Y nada nos puede tocar. Y yo ejercito esa fe todos los días. Es por la fe que puedo salir por la mañana a trabajar con la seguridad de que será un día en que veré a Dios transformar todo para su gloria. Es por la fe, hermanos, que yo puedo salir en la mañana y decir, Señor, este será un día para verte a ti. En el trabajo, en el lugar donde, ahí en la empresa, la gente te va a ver a ti porque llegué yo. ¿Quién te da eso? El don de la fe. Vivir por fe garantiza participar de la victoria de Cristo.
Los hombres y mujeres de las Escrituras heredaron las promesas de Dios, no porque eran buenos, no porque eran guapos, no porque eran inteligentes. Los hombres y mujeres de Dios en las Escrituras heredaron las promesas por la fe. Hebreos 6:11 dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, diligencia, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que, ahí están hablando de esos hombres y mujeres que conquistaron, que vencieron, los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. El don de la fe nos hace herederos de las promesas. El don de la fe, ¿sabes lo que hace? Quita la pereza y te hace diligente. Te vuelve diligente para Dios. Cuando tú entiendes, se me dio el don de la fe, tú te vuelves activo en creerle a Dios, activo en depender de Dios. La fe actúa, la fe acciona, la fe te lleva a depender activamente de Dios. Depender de Dios no es una actitud pasiva. O reposar en Dios, estoy reposado y no hago nada. No, reposar en Dios es una actitud activa, una acción donde tú estás continuamente ejercitando dependencia de Dios, viendo quién es Dios, conociendo ese Dios glorioso que cantábamos. Cuán grande es Él, cuán grande es Dios. Su nombre es sobre todo nombre. Ese Dios tú dependes activamente conociéndolo. Pero quiero hacer una salvedad aquí. No conoces a ese Dios leyendo el periódico. No conoces a ese Dios siendo activo en las redes sociales. Tú conoces a Dios por medio de la fe. Lo conoces a Él. Es por la fe. Y por la fe vencemos la pereza espiritual. Dice, a fin de que no seáis perezosos, nos volvemos herederos de la promesa. Ya son un hecho las promesas en Cristo. Y el acceso, pastor, ya están hechas. Mi mamá usaba este ejemplo y se me quedó grabado mucho a mí. Cuando ella explicaba estas verdades, yo de pequeño escuchaba a ella y decía: si yo le regalo un televisor, si yo compro un televisor para usted, tengo la factura y yo le doy la factura y la factura dice pendiente de entrega. Es solamente si usted toma la decisión de presentar ese comprobante de pago que usted puede ir al almacén y reclamar lo que ya está pagado, lo que ya está hecho. Hermanos, eso es la fe. Ejercitar la fe es tomar el comprobante de Dios. ¿Saben cuál es el comprobante de Dios? Su sustancia, su carácter. Él es seguro. Por lo tanto, yo estoy seguro. Y yo accedo a todas las promesas, todo lo que ya es un hecho por la fe, al ejercitar esta fe. Hermanos, es por medio de las promesas de Dios que somos participantes de la imagen divina, la imagen de Dios en nosotros. La fe es el poder de Dios para la paciencia hasta que cada palabra de Dios sea hecha una imagen en nuestra alma. ¿Qué es la fe? Tomo una palabra de Dios y no la suelto. ¿Hasta qué momento? Hasta cuando esa palabra se haya vuelto una imagen en mí. Entonces las promesas de Dios, entonces la realidad de Dios se activa en ti. Dice el apóstol Pedro que hemos recibido preciosas y grandes promesas para que por medio de esas promesas nosotros tengamos la naturaleza divina, participemos de la naturaleza de Dios. En otras palabras, una palabra de Dios tiene la imagen de Dios. Tú tomas una palabra de Dios y esa palabra, si tú no la sueltas, si tú no la dejas, si tú no te vuelves perezoso, sino que tú te vuelves diligente en esa palabra, el resultado será que tú te vuelves como la imagen de esa palabra.
a muchos hombres que me han dado el permiso y la autorización expresa cuando estábamos en el seminario básico y se nos hacía el llamado a memorizar la palabra, injertarla y pedir que se nos tome cuentas. A esos hombres les digo, ¿cómo está tu memorización? ¿Cómo está tu meditación de la palabra? Y no importa que estés allí mucho tiempo en esa palabra. Lo que interesa es que tú seas diligente en visualizar lo que esa palabra tiene. Hermanos, escúcheme, porque cada palabra contiene a Dios. Hermanos, yo sé que para nosotros en nuestro idioma español es difícil entender esto. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos acostumbrados en el español de que las palabras simplemente describen una realidad. Las palabras simplemente ilustran un pensamiento, nos ayuda a clarificar las ideas. Pero hermano, en la mentalidad hebrea, las palabras son el poder de Dios. Para el hebreo, cada palabra, dabar, es la palabra hebrea para palabra. Cada palabra tiene el poder de Dios. Hermanos, escúcheme. Cada versículo contiene a Dios. Porque no es palabra de hombres. Porque cada palabra es el aliento de Dios. Cuando tú coges una palabra, un versículo, un texto y te quedas allí, todo lo de Dios que está allí se vuelve tu imagen. Por eso necesitamos paciencia en la perseverancia para coger la palabra, tomar la palabra y no soltarla hasta que esa imagen se haga, hasta que esa palabra se haga una imagen en ti. Y entonces las promesas se activan. Entonces te vuelves heredero de lo que esa palabra declara, contiene de Dios. La fe me lleva a escuchar a Dios hasta que me aburra, no, hasta que cambie mi identidad interna y se vuelva una imagen. Solo entonces se libera el poder de lo que estoy escuchando a Dios hablar. Una predicación como tal no tiene el poder que tiene el poder de coger una palabra, un versículo y no soltarlo, visualizarlo, meditarlo hasta que eso de Dios que está en ese versículo se vuelve una imagen en mí, una evidencia en mí. Toma una palabra de Cristo, por lo tanto, este es el llamado. Toma una palabra y persevera meditando en ella, hasta que esa palabra se vuelva una evidencia en tu vida. ¿Quiénes son los que fueron destruidos? Aquellos que son destruidos lo son porque dejaron que el mundo los definiera. Entonces tú te metes la mentira del mundo. Soy feo, y tú lo meditas todos los días. El diablo tiene derecho legal en ti para atormentarte. Y vienen los problemas asociados a tantas cosas que hoy se cree que la solución es psicológica. La bulimia y la anorexia no son problemas psicológicos meramente. Es el pecado de haber creído una mentira acerca de mi apariencia. Yo tengo que arrepentirme de ese pecado y Dios me va a liberar. Hermanos, porque en lo que tú estás permaneciendo tiene el poder de amoldarte, de definirte. Tú permaneces en las mentiras te definen. O el sistema económico está en mi contra. No puedo, no me alcanza. Has comido la mentira del diablo. Porque nuestra economía no depende de la tierra. Nuestra economía depende de aquel que dijo: no he visto al justo desamparado ni a su descendencia mendigando pan. ¿Ya? Y si yo permanezco en esa palabra se vuelve mi imagen. Y hermano, y mis hijos se vuelven
victoriosos, herederos, abundantes. Pero todo depende de cuál es la palabra que tú decides creer, la de Dios o la del sistema, la del mundo, la de la carne. Por lo tanto, hermanos, fe es responder a la palabra de Dios, y tú vences cuando tú dispones tu corazón a darle el valor a Él. Los hombres y mujeres de Dios viven por la seguridad y dándole el valor al carácter fiel de Dios. Dice su palabra, fiel es el que lo dijo. Gracias, Señor, tú eres fiel. He escuchado a señoritas decirme, mi papá es Dios. Y es una seguridad, es una convicción que no queda lugar a dudas. Y tú ves la bendición del Señor sobre esa vida. Cuando dirías naturalmente, y bueno, ¿cómo vas a prosperar sin alguien, sin un padre? Pero Dios es fiel en lo que Él ha prometido. Dios es fiel en su carácter, hermanos. Hebreos 10:22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Y cómo viene esa certidumbre? ¿Cómo viene esa certeza? Porque Dios es. Dios no es un cuadrito allí pintado por algún artista. Dios no es un yeso. Dios no es una escultura. Dios es la sustancia espiritual, el ser espiritual que sostiene el universo, que sostiene la vida, que sostiene sus juicios, que son los caminos, los principios sobre los cuales el mundo se sostiene. Todos salieron de Dios. La física son juicios de Dios. La química son los juicios de Dios. ¿Qué son juicios? Son dictámenes que Dios dio, las leyes que Dios dictó para que el mundo opere. Ese es nuestro Dios. Ese es el Señor que ha prometido y es fiel. Y yo decido creerle. Tú decides creerle, activando, usando la fe que se te dio. Fe, entonces, mis hermanos, es responder. Continúa diciendo el verso 36, porque tenéis necesidad de paciencia, necesitamos perseverar, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Mira, es por perseverar que obtenemos la promesa, y solo la fe te da el poder de perseverar. La fe te lleva a perseverar. Porque dentro de muy poco tiempo, y aquí está citando al profeta Habacuc, el escritor de la carta, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará, mas mi justo por la fe vivirá. ¿Cómo vive el justo todos los días confiado como un león? Es por la fe. Es por la sustancia de la fe. Si retrocede, mi alma no se complacerá en él. La evidencia del que no ejercita, no recibió la fe, es que retrocede. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Aleluya. Fe preserva nuestra vida para Dios. Ahora, vamos a entrar en esto que me parece crucial, mis hermanos, que lo entendamos. Fe, para ir siendo todavía más precisos, estamos acercándonos al meollo de la fe, a la pulpa de la fe. Hemos dicho que es una sustancia divina. Ahora decimos, fe es la naturaleza firme de Dios en los que creemos. ¿Qué es fe? Hermanos, esto de aquí me impacta. Fe es la naturaleza firme de Dios, pero que no está en Dios. O sea, que no se quedó en Dios, sino que me la dio a mí. Está en mí. Hermanos, ¿está viendo esto? Dios tomó de él, de su sustancia firme, Dios tomó de su sustancia segura y pone en ti la misma sustancia firme, segura. Eso se llama recibir el don de la fe. Lo firme de Dios, la sustancia, el carácter, su gloria,
estable, firme. Dios coge eso y lo pone en ti. Es el don de la fe. Tú te vuelves como Él es. Él es firme, tú te vuelves firme. Él es seguro, como Él te dio la fe, tú te vuelves seguro. Lamentablemente hoy se habla y se enseña la fe simplemente como una confesión o una profesión, o como simplemente confiar. No, hermanos, fe es la sustancia del carácter firme de Dios. Tener fe significa que tú tienes la misma sustancia de Dios. Dime, ¿Dios es miedoso? Dime, ¿Dios es tímido? ¿Dios es tambaleante? ¿Dios es inseguro? No. Dios es firme, es seguro, es estable. Lo que Él dice es lo mismo se te dio a ti. La misma naturaleza se te dio a ti. La misma sustancia se te dio. Tú y yo la tenemos para operar y para recibir todo lo de Dios. Tenemos la fe de Cristo. Por eso, hermanos, no es tu fe, no es mi fe, la fe de él, la fe de ella. No, no. Es la fe de Cristo la que se nos ha dado. Porque es la sustancia de Dios la que tú tienes. ¿Qué tienes? La sustancia firme de Dios. La palabra hebrea para fe, la que se utiliza en el Antiguo Testamento, señala el carácter del Dios seguro, firme, verdadero, fiel, veraz. Es la palabra hebrea emuná, que viene de emet, verdad. La palabra fe en el Antiguo Testamento es la palabra firme, estable, seguro, veraz, fiel. Deuteronomio 32:4, la roca, nuestro Dios. ¿Cuál es su nombre? La roca. No le llames roca a ese actor. La roca es Cristo. Él es la roca. Su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Ahora ponle atención a esto. Dios de fidelidad es la palabra fe. Dios de emuná, seguro, firme, veraz, estable. Es la misma palabra fe, por ejemplo, que usa Habacuc. El justo por la fe vivirá, es esta palabra. Dios de fidelidad. Dios es seguro, Dios es firme, Dios es veraz, Dios es estable. Lo que Él ha dicho es, lo que Él ha dicho tiene su poder. Cada palabra suya, cada palabra inspirada en este libro sagrado, cada palabra tiene Dios. Cada palabra es Dios. Y si tú lo crees, lo ejercitas, participas de esa misma sustancia. Fe, entonces, mis hermanos, es la sustancia de carácter confiable y seguro de Dios. No es una simple creencia. Ah, sí, yo creo, por eso tengo fe. No entendiste el mensaje. ¿Qué es fe? La sustancia de Dios, la naturaleza de Dios habitando en ti. Dios siempre actúa consistente a su carácter. Dios nunca se contradice. Cuando el carácter fiel y seguro de Dios se nos revela, sabemos que podemos confiar y considerar que Dios es confiable. Vivir por la fe es vivir de una manera que disciplinamos nuestra alma para considerar a Dios confiable, seguro, estable. Viene una duda, viene una mala noticia y tú por un momento como que te golpea eso, pero enseguida tú reaccionas. No, pero Dios no es así. Dios no dice eso. Joven y señorita, vivir por la fe es que te disciplines a mirar a Dios renunciando a ser definido por lo que ves o lo que sientes naturalmente.
es escoger vivir por las palabras y las promesas de Dios. Un joven que conquista es un joven que renunció a vivir por lo que el mundo diga, el sistema diga, incluso por lo que sus sentimientos digan, para empezar a vivir por cada palabra que sale de la boca de Dios. Por las palabras y las promesas de Dios. Se te llamó a poner tu atención en el anuncio de la obra de Cristo. No le pongas atención a otro mensaje. Ponle atención al mensaje de lo que Cristo hizo, su obra terminada. Porque Dios imparte esta poderosa fe mediante el anuncio de la palabra de Cristo. Romanos 10:16 dice: no todos obedecieron al evangelio. Ese es el anuncio de Dios, la buena noticia, la obra terminada. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ponle atención a esta palabra. La palabra aquí, anuncio, es una palabra en griego akoe. El verso 17 dice: así que la fe es por el oír. Hermanos, esta palabra oír es la misma palabra anterior, anuncio, akoe. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La misma palabra oír. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio, al evangelio? Akoe. La fe es por akoe, y akoe por la palabra de Dios. Lo que está diciendo es esto: la fe es impartida y la fe es activada mediante la predicación de la palabra de Dios, mediante el anuncio de la palabra de Dios. Ponle atención a la palabra. Ponle atención al anuncio, porque la fe se activa en el anuncio. La fe se manifiesta en el anuncio. Por eso pon atención, la predicación de la obra terminada, Cristo, el evangelio, es el medio que lo revela Dios. Cada palabra suya, hermano, cada palabra de Cristo lo contiene. Cada palabra que salió de Dios lo contiene a Dios. Hermanos, esto es glorioso. Cada palabra contiene a Dios. Para nosotros las palabras simplemente dan significado, definen conceptos. Para nosotros las palabras simplemente traen los pensamientos a claridad y estructura. Pero en el mundo hebreo, la palabra de Dios es mucho más que simplemente significado y estructura. En hebreo, las palabras son más que conceptos. La palabra de Dios es poder. Cada palabra de Dios es la manifestación de la verdadera energía y fuerza divinas, porque ellas vienen del Dios que habla. Cuando Dios dice luz, la luz se hace existente. Las palabras son un poder increíble. Son verdadera energía viviente. Las palabras de Dios son verdad viviente, verdad viva. Un versículo contiene a Dios. Por lo tanto, un versículo vale más que la opinión de 1000 doctores. Un versículo vale más que 1000 diagnósticos médicos. Pero tú tienes que ejercitarlo y creerlo. Porque la palabra es poder. La palabra contiene a Dios. Mis hermanos, Dios es por naturaleza fiel, veraz, exacto, firme, seguro. Y cuando Dios anuncia y declara su palabra, la misma sustancia de Dios se hace parte de nosotros. Yo quiero escucharlo a Dios, porque algo sucede cuando lo escucho a Él. Lo mismo de Él se me transfiere. La fe es por el anuncio de la palabra de Dios. ¿Cuál fue la demostración de aquellos que vivieron fijando su mirada en el Dios firme, seguro y estable? ¿Cuál fue la demostración de aquellos que vivieron fijando su mirada en el Dios veraz? 2 demostraciones. Primera demostración: recibieron poder para demostrar el carácter de Cristo en la paciencia. Por la fe ellos pudieron dar evidencia del carácter superior en medio de la adversidad, en medio de la presión. Fue por la fe que ellos pudieron mostrar un carácter excelente.
Ellos, por la fe, cuando estaban siendo apretados, oprimidos, ofendidos, ellos pudieron mostrar el carácter de Dios. Esto de aquí, hermanos, es glorioso, porque cuando estaban siendo torturados, ellos podían alabar a Dios. Ellos podían dar gracias a Dios. Incluso podían perdonar a los que los ofendían, a los que los estaban dañando. ¿De dónde sale ese poder? ¿De ellos? No, hermanos, no es de ellos. Por la fe. Por la fe es que tú puedes responder a la presión. Si tú conoces la fe, problema que venga, circunstancia que venga, tú vas a alabar a Dios. Tú vas a gozarte en Dios. Tú vas a ver lo que Dios está viendo y no lo que alrededor tuyo aparece. Por la fe. Hermanos, ellos mostraron el carácter de Cristo frente a las presiones. Fueron aborrecidos porque sus detractores veían a Dios dentro de ellos. Veían a Dios en sus vidas. Fueron aborrecidos, fueron obligados a abandonar su rendición a Cristo, pero ellos no cedieron porque habían cimentado sus vidas en la naturaleza de Cristo y no podían cambiar la verdad. Dice Romanos 5, con las justas alguien muere por un justo. Hermanos, dígame honestamente, ¿quién muere por una mentira? ¿Quién muere por una falsedad? ¿Usted daría su vida por una falsedad? ¿Usted ha estado toda la vida encubriendo algo o cambiando la verdad de algo? Ahora su vida está en peligro por esa situación. ¿Usted sigue manteniendo? No, hermanos, nadie muere por una mentira. La evidencia de la resurrección, la evidencia más grande de la resurrección. Cuando alguien me dice, ¿cómo sabes que Cristo resucitó? La evidencia más grande es que nadie muere por algo falso. Nadie muere por algo elaborado. Pero sí vamos a dar la vida por algo que lo vimos con nuestros ojos. Y nadie nos puede hacer cambiar porque lo hemos visto. Hermanos, ellos por la fe vieron. Y nada los podía mover de esa sustancia, de esa realidad firme. Ellos habían cimentado sus vidas en la naturaleza de Cristo y no podían cambiar la verdad. Ahora sí, no sé si algunos se dieron cuenta, pero en este estudio que hemos hecho de Hebreos, nunca tocamos Hebreos 11. Ahora vamos a Hebreos 11. Al verso 35 por un momento. La segunda parte, la parte B o la segunda parte del verso 35. Miren lo que hizo la fe en estos hombres. Por la fe, verso 35, fueron torturados, no aceptando su liberación. ¡Wow! ¡Qué tremendo! En medio de la presión, ellos tenían el poder para ser fieles a Cristo y no al mundo, a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados. Verso 38, entre paréntesis, mire lo que dice: de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de tierra. ¿Qué es lo que Dios está tratando de llamar a nuestra atención aquí? Ellos perseveraron en medio de la adversidad por causa de la sustancia de la fe. Fue por la fe que ellos pudieron mostrar el carácter de Dios. Ellos no fueron tristes.
ellos estaban felices, no porque eran masoquistas. ¿Sabe por qué estaban felices ellos? Porque finalmente el carácter de Cristo podía ser visto tal como en Cristo se vio el carácter en la cruz. Ellos estaban demostrando el mismo carácter de su Salvador en la adversidad. Cuando te molestan, cuando te ofenden, ¿cuál es el carácter que muestras? Yo sé, naturalmente mostramos nuestro peor lado, pero por la fe, tú y yo podemos mostrar a Cristo cuando nos apuñalan, cuando nos traicionan. Podemos mostrar el mismo carácter de Cristo. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Hermanos, el mundo no es digno de esta clase de personas. Esta gente es de otro mundo. Y yo quiero ser llamado algún día. El mundo no era digno de este hombre. Todo. ¿Por qué? Por el carácter que mostramos en la adversidad. Cuando vino la presión de hace 3 años, hermanos, toda la gloria es de Cristo. Pero estábamos siendo presionados y escuchábamos por aquí y por acá. Gente misma se levantaba en contra. ¿Qué están haciendo? Son unos irresponsables. Hermanos, y hoy muchos nos dan la razón. No cedimos a la picadura de mosquito, al buen entendedor, pocas palabras. Hermanos, gracias a Dios por la fe. No es de nosotros, es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Y tú y yo lo que somos llamados es a ejercitar la fe de Cristo, a caminar en esa fe. El mundo no es digno de esta clase de personas, aquellos que viven por fe. Son una clase de personas contracorriente. Son una clase de personas que viven por la estabilidad y seguridad del carácter y la palabra de Dios. Segunda demostración. Recibieron poder para la expresión de la vida de Cristo. Por la fe ellos pudieron establecer el gobierno de Dios y dar evidencia de quién era Dios ante sus enemigos. En la debilidad de ellos, Dios se mostró poderoso, dándoles fuerza, vigor y energía. ¿Por qué? Porque por la fe vieron a aquel que da vida a los muertos. Ellos experimentaron la resurrección. Verso 33, retrocedemos un poquito. Por la fe, esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia, recibieron lo que Dios les había prometido, cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego, escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza, llegaron a ser poderosos en batalla, hicieron huir a ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Por la fe fueron vencedores ante la fuerza del enemigo. Por lo tanto, hermanos, la fe no es una simple creencia o confianza. ¿Sabes por qué? Porque también los demonios creen. Y ellos no tienen la fe de Dios. Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Por lo tanto, la fe no es una simple creencia, porque los demonios no tienen fe. Hermanos, ¿te das cuenta que la fe es una sustancia? Los demonios también creen y hasta tiemblan. El creer de los demonios es un creer de conocimiento y conciencia, pero no es la fe de Dios. La fe de Dios es un creer que produce un cambio. Esta realidad reta el concepto de verdad en el cristianismo moderno, donde creer es basado en lo que uno siente y opina. ¿Qué es creer? Yo siento esto o yo opino esto. Por lo tanto, la fe se ha reducido a mi consentimiento intelectual y a lo que yo pienso que es correcto.
Este falso creer no causa un cambio en mi vida, pues yo creo según mi opinión y según mi criterio. Yo soy la fuente de mi verdad y por ello no tengo el poder ni la convicción para cambiar. Millones de personas reclaman ser cristianas y que creen en Dios. Tú le sales afuera, haces una entrevista así rápida y todos, o la gran mayoría dirá, creo en Dios. Yo creo en Dios. Sí, hasta los demonios creen, pero no tienen la sustancia de la fe, porque la fe produce un cambio. Muchas iglesias modernas, aunque son grandes en masas, permanecen sin poder porque tienen afirmaciones intelectuales, pero sin transformación de vida. Fe es cuestión de confianza absoluta en Dios, abandonar totalmente mis caminos. Fe es poder de transformación. Creer es poner toda mi confianza y seguridad en el carácter infalible de Dios. Él es la fuente y causa de mis valores y comportamientos. Decir que creemos en Dios causa un cambio en mis decisiones y comportamiento. La palabra de Dios es la causa para que estemos seguros y convencidos de Él. Su palabra es la causa de que creamos y por esa fe es que podemos responder a Dios. La fe hace que estemos persuadidos de que Dios es la única fuente de toda verdad y de poder. En la zarza ardiente Moisés contempló la fuente de la verdad. Y el monte Sinaí temblaba y resplandecía por la proclamación de la verdad. Y Moisés fue transformado. Jesús se reveló como el verbo de Dios. Y los discípulos eran cartas vivientes, epístolas ardientes de la verdad. Porque la fe de Dios en el creyente lo convierte en la evidencia de la verdad. Y quiero que leamos este último versículo en Hebreos 11:1. Aquí aterrizamos. Ahora bien, la fe es la certeza. La palabra certeza, la sustancia, la seguridad. La fe no es una creencia, la fe es la sustancia segura. Dice de lo que se espera. La convicción. ¿Qué es convicción? La palabra es la evidencia, la demostración de lo que no se ve. Hermanos, yo sé que este versículo probablemente muchos lo han leído muchas veces, pero no se entiende. Mira, hermanos, ¿qué es fe? Según Hebreos 11:1. Fe es la naturaleza, la sustancia segura de Dios enfrentada a lo que aún esperamos. Fe es la evidencia de Dios frente a la realidad visible. La certeza de lo que se espera está enfrentando dos realidades: lo firme de Dios versus lo que, oye, aún no está aquí, no lo vemos. El pronóstico dice otra cosa, el sistema dice otra cosa, las noticias dicen otra cosa, las redes sociales dicen otra cosa. Pero tú enfrentas la sustancia de lo que dice Dios frente a todo ese panorama. El hombre natural vive por la carencia de las cosas. ¿Por qué es necesaria la economía? Porque la economía tiene como premisa que los recursos son escasos. ¿Sabías tú eso? En los estudios económicos, lo primero que se deja como premisa sentada es que los recursos son escasos y entonces hay que administrarlos de tal manera que rindan. Bueno, la economía de Dios es diferente. En la economía de Dios no hay escasez. En la economía de Dios es abundancia. Fe, ¿qué es? Tú enfrentas la sustancia de Dios frente a la sustancia de un sistema escaso, quebrado, colapsando. El mundo está colapsando, pero fe es que Dios, tú eres firme, tú eres el mismo, tú no cambias. ¿Qué es fe? Enfrento la sustancia de Dios frente al panorama natural. Eso es fe.
Amén, que Él es abundante. Hermanos, la vida de la tierra está definida por la escasez, pero la vida del cielo vive por la seguridad de que Dios es abundante. ¿Por qué honramos a Dios con lo primero de nuestros ingresos? Porque no, para nosotros no hay escasez. Porque reconocemos que en Dios hay abundancia. Y Él es fiel para con aquellos que enfrentan su sustancia a un sistema escaso y quebrado. Hermanos, wow, esto es tremendo. El solitario, por la fe, ya no está solo, porque ve que Dios está con él. El solitario enfrenta, Dios está conmigo, versus una realidad natural. No, Dios y yo somos mayoría. El huérfano, por la fe, ve que ahora está en la mejor familia. Me dejaron padre, me dejaron madre, pero estoy en la mejor familia, Dios. El pobre, por la fe, ve que Dios es su tesoro. El pobre deja de pensar como pobre y dice: Dios es mi tesoro, no soy pobre más. El que recibió una ofensa, por la fe, ve que en Dios hay abundante perdón. Me ofendieron, pero mi Dios es abundante en perdón. Tú enfrentas la sustancia de Dios frente a la realidad temporal, natural de las cosas. Al que le quitan todo, por la fe entiende que no le han quitado nada, porque ve que Dios es su pastor y en Él está completo. El esposo, por la fe, prepara una esposa radiante. La esposa, por la fe, prepara un esposo valiente en honra. Por lo tanto, yo te estoy enfrentando hoy a la realidad de un Dios suficiente y completo, firme, estable, frente a nuestras realidades naturales. ¿En cuál de los dos ámbitos decides vivir? ¿En el natural o por lo que Dios es en su carácter? Fiel, veraz, firme, seguro, porque la salvación te dio ese regalo, la sustancia de Dios en ti. ¿Qué es fe? La sustancia firme y segura de Dios en mí. Eso es la fe. Padre, te damos gracias, Señor. Qué hermosa realidad. Nosotros no vivimos por lo que vemos con los ojos naturales ni por lo que sentimos. Vivimos por la fe. Vivimos enfrentando la realidad de Dios a la realidad natural. Es la certeza de lo que se espera. Es decir, es la sustancia de Dios enfrentada a lo que escasea, a lo que no está. Señor, queremos ser el pueblo que se lo conoce por la fe. Qué hermoso Dios. Oh, gracias, Señor. No conocemos. Nos arrepentimos de nuestro pecado hoy, de no conocer cómo operar en fe. Tenemos años, muchos, de cristianos, pero no conocemos cómo operar en la fe, Señor. Perdónanos, Señor. Hemos creído que sabemos, pero cada vez que viene una tormenta, un río, cada vez que viene una inundación, seguimos actuando naturalmente. La fe es la sustancia segura tuya, pero yo he estado inseguro y medroso tantas veces. Hermano, te doy palabras modelo para que tú puedas orar tu oración allí en el lugar y tú puedas pedirle perdón al Señor por no ejercitar la fe de Cristo. Dile al Señor: Señor, me arrepiento de vivir por lo que veo con mis ojos naturales. Me arrepiento de vivir por lo que siento, Señor. Y estamos más conscientes muchas veces del entorno, del panorama, pero no de la sustancia segura, firme de Dios en nosotros. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Dios. Gracias. Es en arrepentimiento
Señor, tú eres seguro, firme, estable, valiente. En ti no hay miedos, en ti no hay incertidumbre. Tú eres certeza, tú eres seguro, Dios. Tú eres firme. Tú eres. Las cosas temporales no son, porque no permanecen, pero tú eres desde el siglo y hasta el siglo. Tus días son desde la eternidad hasta la eternidad. Y es esa realidad a la cual nos acercamos hoy en confianza, porque no es algo que podamos producir la fe. La fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. ¿Por qué no le agradeces a Dios por ese regalo? Dile gracias por este don. Gracias por la sustancia. Gracias, Señor. No me falta nada. Tengo al Dios firme y estable. Tengo su sustancia divina en mí. Dale gracias. Expresa gratitud. Porque todo lo que necesitas para vencer y perseverar ya se te dio por la fe de Cristo. No te hace falta absolutamente nada si has recibido el don de la fe. No te hace falta nada. Hermanos, ¿usted cree que Dios nos dejó a la deriva aquí? ¿Usted cree que Dios nos dejó para que nosotros veamos cómo nos resolvemos? No, Él nos dio su sustancia, su naturaleza, la roca. Eres tú, Dios de fidelidad. Todo aquel que está con debilidad hoy, todo aquel que se siente débil hoy, físicamente o emocionalmente, este es el momento de que enfrentes esa realidad natural a la realidad del Dios firme, estable y seguro. Enfréntalo, enfréntalo. Dile esa realidad. Mi Dios es fuerte. Mi Dios es Dios de fortaleza. Mi Dios es una roca firme. Es estable. Su nombre es la roca de los siglos. La roca eterna es Dios. Escucha, debilidad. Mi Dios es fuerte. Te sientes apagándote. Sientes el peso de los años. Grítale a esa situación. Mi Dios es eterno. Mi Dios es fuerte. Mi Dios es longevo. Y su fortaleza es más grande que mi ancianidad. Hoy me renuevo como el águila se renueva en las alturas. Así me renuevo hoy por la fe, porque enfrento esa realidad natural a la realidad de quién es mi Dios. El Dios que me habita, el Dios que habita en mí es más grande. Gracias, Señor. ¿Estás enfermo? ¿Estás afectado en tu salud? Enfrenta hoy la realidad del Dios que dijo que por sus llagas hemos sido curados. Enfrenta, no te quedes en un diagnóstico, no te quedes en un dolor físico. Enfrenta ese dolor al Dios que dijo: por mis llagas te sané, por mis llagas te curé. Enfréntalo. Tú no te enfrentes contra ese problema. Pon a Dios delante. Pon a Dios allí. Y dile a la situación: mi Dios es Dios de salud y sanidad. Y hoy me arrepiento de haber abrazado mentiras en mi corazón. Me arrepiento del pecado de haber abrazado la falsedad, razonamientos contrarios a Cristo. Y hoy me sanas, hoy me vivificas. Él está para vivificar el corazón de los humildes.
Él está para levantar al necesitado. Él está para restaurar a todo aquel que mira su sustancia. Gracias, Dios. Gracias, Rey. Gracias, Dios. Estamos con un gran privilegio en este día de sentarnos a la mesa de Cristo. No porque sea escaso en nuestra vida el participar de la cena, sino porque cada mesa del Señor que Él sirve es un privilegio. ¿Qué es la cena del Señor, hermano? Es un ejercicio de fe. Muchos me han preguntado, ¿qué es la cena, pastor? Bueno, es un ejercicio de fe. Simbólicamente, hoy estamos sentados a la mesa de Jesús. Él viene y ha preparado su mesa. Su mesa es el Cordero de Dios, inmolado, sacrificado por nosotros. Ahora, ¿sabes que alrededor de la mesa están los enemigos? Ellos no están sentados. Ellos están queriendo acechar, pero no pueden, porque tú estás sentado en la mesa. Enemigos, cáncer. Enemigos, diabetes. Enemigos, pensamientos impuros. Enemigos, ansiedad, insomnio. Enemigos, estrés, lujuria, ira, atormentadores. Pero ¿sabes qué? Él dice que alrededor de la mesa hay un cerco de protección. Y tú te puedes sentar, tú puedes disfrutar cada bocado del Cordero de Dios con gozo, con alegría, porque Él no permitirá que mientras tú disfrutas de su mesa, tus enemigos te toquen. La cena del Señor es enfrentar los enemigos a la realidad del Dios vencedor, poderoso, fiel, glorioso. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Por eso, en memoria de Jesús, no en memoria de enemigos, sino en memoria de Jesús, hoy participamos y te decimos gracias por servir la mesa. Preparas mesa para mí en presencia de mis angustiadores. Míralos alrededor, pero no te pueden tocar. No pueden afectar tu gozo, no pueden afectar tu felicidad, porque tu felicidad es el Cordero de Dios. Una mesa rebosante, una cena preparada para todo aquel que se pone de acuerdo con Dios. Gracias, Señor. Levantamos, Señor Dios, el pan que partiste. Nosotros no partimos el pan, tú partiste al Hijo por nosotros. Y hoy nos das del Hijo, nos das de Cristo. Hermano, al masticar este pan, tú estás enfrentando la realidad natural de tu condición. La estás poniendo frente a Dios. Y Dios es mayor. Y Dios es más grande. Come con esa conciencia y estás comiendo vida. Él sirvió la mesa y los enemigos se desbaratan para atacarnos, pero no pueden, porque hay un cerco de protección alrededor nuestro en presencia de nuestros enemigos. Gracias, Señor. Comamos de Cristo, comamos de Él, disfrutemos a Él. Es en memoria de Él, su amor, su gracia, su poder, su paz, todo, su salud. Come de Cristo Jesús y dale gracias a Él. Comamos de Él. Qué deliciosa realidad, Señor.
Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Qué hermosa realidad que en medio de caos nosotros estamos seguros. Porque la seguridad es una persona. Jesús, Jesús, Jesús. Gracias, Señor, por tu sangre. La levantamos hoy la copa, juntos como un cuerpo, una sola copa, la copa de Cristo. Y te decimos gracias por endulzar nuestras vidas. Tú eres la miel. Tú endulzas nuestras vidas, Señor. Tú eres la miel. Y por la fe hacemos canales de miel, disciplinas de miel. La cena del Señor es una disciplina de miel. Contra toda amargura, contra toda tristeza, contra toda soledad, contra toda traición, contra toda ofensa, la dulzura de Cristo es nuestro gozo. Declaro, iglesia, eres endulzada hoy para endulzar a otros. Hoy te endulza el Señor con este entendimiento, con esta palabra predicada. Hoy te endulza el Señor para endulzar a otros con la dulzura de Cristo. Tomemos de su copa en gratitud. Gracias por tu miel, Señor Jesús. Endulzas nuestras vidas con tu amor, con tu gracia, con tu perdón. Gracias. ¿Qué más podemos decir sino gracias? Gracias, gracias, gracias. Enséñanos a caminar en fe, enséñanos a ejercitar la fe, enséñanos este maravilloso don, el don de la fe. En Cristo Jesús y para su bendita gloria. Amén y amén. Gloria a Jesús.